en anemia megaloblástica y en algún tipo de anemias hemolíticas. La clase de hoy nos toca avanzar el tema de úlcera péptica. Voy a proyectar el tema, queridos estudiantes. Bien, vamos a empezar indicando que, hablando de la úlcera péptica, según el lugar donde está localizada la úlcera, tendremos la úlcera esofágica, caracterizada por las varices esofágicas, que la vamos a ver en hipertensión arterial. Hoy vamos a estudiar a la úlcera gástrica, localizada en el estómago, y a la úlcera duodenal en los primeros centímetros del bulbo duodenal. La úlcera péptica corresponde a un grupo de alteraciones que están caracterizadas por lesiones circunscritas en la mucosa del tracto gastrointestinal superior. Como ustedes ven, son lesiones, son llagas que están ubicadas tanto en el estómago como en el bulbo duodenal. La localización más frecuente generalmente se presenta en el estómago y en el bulbo duodenal. La úlcera gástrica está localizada exactamente en el antro, es decir, en la parte de unión de la célula parietal y la mucosa antral, y la úlcera duodenal localizado en los primeros centímetros del duodeno. Entonces, según esta situación, vamos a ir estudiando a cada uno de estas manifestaciones, ¿no? Por eso se llama úlcera gástrica, porque está localizada en la mucosa, en las células parietales, en punto de unión de la célula parietal y la mucosa antral. Y la úlcera duodenal, como vieron, en los primeros centímetros del duodeno. Hay mayor incidencia de úlcera duodenal que la úlcera gástrica. Más frecuente que la úlcera gástrica es la úlcera duodenal. Afecta mayormente más a los hombres que a las mujeres, en una proporción de 2:1. Generalmente su sintomatología se manifiesta a un promedio de los 40 años, pero puede también entre los 25 y 55 años. La gástrica, de igual frecuencia, tanto en hombres y mujeres, pero su sintomatología se manifiesta entre los 40 y 55 años, con un promedio de a los 50 años. La úlcera péptica no es más que un desbalance de factores agresivos y defensivos. En la mucosa gastrointestinal se produce un desbalance por el efecto de factores agresivos, tanto extrínsecos como intrínsecos. Tenemos aquí el tabaco entre los factores agresivos. También influyen los factores genéticos que alteran el mecanismo de defensa de la mucosa del tracto gastrointestinal. Cuando está acelerada la motilidad gástrica, la bacteria, sobre todo el Helicobacter pylori, es el primer causante de la úlcera, tanto gástrica como duodenal. El consumo de los antiinflamatorios no esteroidales, todo esto desencadena en una úlcera. Y la mayor secreción de ácido y pepsina también aumentan y aseveran con la sintomatología de la úlcera péptica. Entonces, hemos dicho, son los diversos factores que pueden influir, ocasionando un desbalance entre los factores agresivos y los factores defensivos de la mucosa gastrointestinal.
Vamos a ir más adelante y de manera detallada estudiando al Helicobacter pylori, pero las causas hemos dicho, sobre todo el Helicobacter pylori. Los factores genéticos, ya gente que nace con cierta predisposición a desencadenar esta patología porque presenta aumento de la secreción de ácido y pepsina, disminución de las existencias de la mucosa gastrointestinal y presenta vaciamiento gástrico aumentado. El tabaco también es otro factor extrínseco que produce el tabaco, por ejemplo, la nicotina. La nicotina disminuye la secreción de bicarbonato pancreático. El bicarbonato pancreático es un factor defensivo de la mucosa gastrointestinal y al fumar la nicotina disminuye la secreción del bicarbonato pancreático. También el tabaco acelera el vaciamiento del contenido ácido del estómago al duodeno. El consumo de AINES permite la difusión de iones hidrógeno en la mucosa gastrointestinal y, por otra parte, inhibe la síntesis de la prostaglandina. Las prostaglandinas son citoprotectores, inhiben la síntesis de las prostaglandinas. Entonces, estamos detallando todos los factores, tanto extrínsecos como intrínsecos, que influyen en la úlcera. El consumo de corticoides por tiempos prolongados, por ejemplo, prednisona más de un mes, consumo de café en el día, pero en mayores cantidades, se estimula la liberación gástrica. Sabemos que el alcohol irrita la mucosa gastrointestinal, sobre todo si se ingiere en alta cantidad. Entonces, estamos detallando todos estos factores, tanto extrínsecos como el tabaco AINES, o factores intrínsecos, las secreciones de gastrina, pepsinógeno, que vamos a ir viendo en cada uno de ellos. Etiopatogenia. Vamos a ver que este Helicobacter pylori es la causa principal para la úlcera duodenal en un 90 o un 95%, y para la úlcera gástrica en un 70-80%. Entonces, la causa más predominante para la úlcera es la presencia de esta bacteria, que en nuestro medio es como se dice, por los alimentos mal controlados, el dato menos pensado, ya estamos contaminadas con esta bacteria del Helicobacter pylori. También el consumo de AINES para un tratamiento de estos antiinflamatorios no esteroidales influye un 25% en la úlcera gástrica y un 5% en la úlcera duodenal. Otras se refieren a otras enfermedades, el consumo de tabaco, alteraciones gástricas, el gastrinoma. Todo esto son en un pequeño porcentaje, aproximadamente solo un 5%. Ya dije al inicio que se desarrolla la úlcera cuando existe un desbalance entre los factores agresivos y los factores defensivos de la mucosa gastrointestinal. Hay mayor predominio de los factores agresivos y entonces empieza a alterarse la mucosa gastrointestinal. El 90% de pacientes con úlcera duodenal y el 70% con úlcera gástrica tienen infección por Helicobacter pylori. Hemos visto en la etiopatogenia, sobre todo, casi la causa más
importante para que se desarrolle la úlcera duodenal es el Helicobacter pylori, un 90%, y un 70% en la úlcera gástrica, porque también influyen los AINES en la úlcera gástrica. Los factores agresivos, el ácido, la pepsina, bilis, el Helicobacter pylori, los AINES, son los que predominan e influyen en el desbalance de los factores defensivos, que es el bicarbonato pancreático, mucus, fosfolípidos, renovación y separación celular y prostaglandinas, que son factores defensivos de la mucosa gastrointestinal. Cuando se produce un desbalance y hay aumento de los factores agresivos y disminución de los factores defensivos, se desencadena la úlcera gastroduodenal. Los factores agresivos, ya hemos dicho, la actividad del ácido, la pepsina, los AINES, el Helicobacter pylori, ¿no? Aquí también podemos indicar hasta el tabaco, ¿no? Que hemos visto hace rato. Los factores defensivos, mucus, el bicarbonato, flujo sanguíneo, prostaglandinas y factores de crecimiento. Cuando se produce un desequilibrio, entonces se desarrolla la úlcera gastroduodenal, aumentando de esa manera los factores agresivos y disminuyendo los factores defensivos. Hay más fuerza de todos estos, del ácido pepsina, ya hemos dicho, tanto los de afuera como los de adentro, ¿no? Que van, vamos indicando. Entonces, ya hemos visto los factores agresivos, extrínsecos e intrínsecos, ¿no? La actividad de ácido y pepsina es de nuestro organismo, factor intrínseco, los AINES, extrínseco, Helicobacter pylori, el tabaco, el alcohol, y todo esto es los factores que nos van protegiendo la mucosa gastrointestinal. La gran mayoría de las úlceras pépticas no responden a un fracaso de los mecanismos que regulan la secreción ácida o la protección de la mucosa gastrointestinal, sino se debe a que sobrevienen cuando intervienen factores de afuera, extrínsecos sobre agregados. Vamos a hablar de la úlcera primero duodenal. Esta es la llaga en los primeros centímetros del bulbo duodenal. Fisiopatología. Los pacientes con úlcera duodenal presentan un aumento en la capacidad para secretar ácido. Algunos de estos individuos presentan doble de células parietales. El 70% de estos pacientes tienen niveles séricos elevados de pepsinógeno. Elevada sensibilidad de las células parietales a la gastrina. Y además presentan vaciamiento gástrico aumentado. Estamos hablando de la úlcera duodenal. Como se vacía rápidamente del estómago al bulbo duodenal, el pH del bulbo duodenal es más bajo que en los individuos normales, porque presenta un vaciamiento gástrico aumentado. Entonces, el pH del bulbo duodenal está más ácido, ¿no es cierto?, más bajo que en los individuos normales. La úlcera gástrica. En estos pacientes con úlcera gástrica, la resistencia de la mucosa gástrica es deficiente, sensible. Niveles séricos de gastrina elevados. Existe cierta presión pilórica disminuida en reposo y en respuesta al ácido y a la grasa. Aquí más bien el vaciamiento gástrico está enlentecido, permanece mucho tiempo en el estómago, por eso se dice vaciamiento gástrico enlentecido, y aumenta el reflujo de bilis y otros contenidos duodenales en la úlcera gástrica. Los niveles de prostaglandina en la mucosa
están disminuidas, presentan menores a valores normales. Sabemos que las prostaglandinas son citoprotectoras de la mucosa gastrointestinal. Entonces, esa es la fisiopatología, la característica que presentan pacientes con úlcera duodenal y pacientes con úlcera gástrica. Las de la úlcera gástrica, el vaciamiento gástrico enlentecido. En cambio, los de la úlcera duodenal, el vaciamiento gástrico aumenta y se deposita en el bulbo duodenal, porque eso es más bajo que en individuos normales. En cambio, en el estómago es lento, mucho tiempo permanece y hay un reflujo de bilis y otros contenidos duodenales aumentando el problema para que desencadenen una úlcera gástrica. Bien. La sintomatología en la úlcera, de un modo general, hay una acidez, ardor, un dolor epigástrico. Generalmente, ya cuando está manifestándose la sintomatología, hay náuseas, vómitos, las heces son negras, ¿no? Alquitranosas con sangre. Van perdiendo el peso los pacientes y los alimentos, si alivian el dolor en la úlcera, cuando es la úlcera duodenal, pero más bien si los alimentos causan más dolor, se trata de úlcera gástrica. Vamos a ver para el diagnóstico, se recurre a la endoscopía digestiva alta. También hay uno muy importante, el videopastilla o la endoscopía versus radiología. Entonces, para diagnosticar, tiene que ser una endoscopía y digestiva alta, que es muy sensible y específica, que generalmente es la que más la hacen. Permite esto incluso hacer biopsias y estudiar la presencia del Helicobacter pylori, pero que a veces también existen falsos negativos. Entonces, para el diagnóstico, el médico inmediatamente recurre a un estudio por medio de endoscopía digestiva alta o el estudio mediante la videopastilla. También puede hacer la endoscopía versus una radiología. Tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos? Desde luego es aliviar el dolor y otros síntomas que presenta el paciente, curar esas lesiones ulcerosas y prevenir las complicaciones de la úlcera, minimizar las recurrencias, mantener una nutrición adecuada y sobre todo educar al paciente acerca de su enfermedad y además cómo mejorar el cumplimiento de su tratamiento. Esos son los objetivos del tratamiento a este paciente. Ahora vamos a indicar con qué fármacos vamos a llevar adelante el tratamiento de estos pacientes. Son muchos fármacos. Empezaremos indicando los antiácidos. Estos generalmente se encuentran disponibles como sales de aluminio, magnesio, calcio, sodio, ¿no? Los más utilizados antiácidos son las mezclas de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, ¿no? Los más utilizados. Los antiácidos, ¿qué hacen? Como su nombre indica, reducen la concentración y la carga total del contenido gástrico, reducen los iones hidrogenión, ¿no? La concentración y la carga total del ácido en el contenido gástrico. Al elevar el pH, porque son antiácidos, como su nombre indica, inhiben la actividad de la pepsina, fortaleciendo la barrera de la mucosa gástrica. No se segrega mucho la pepsina porque está elevado el pH y así ayuda a la mucosa gástrica, ¿no? Evitar que... No se debe utilizar antiácidos sistémicos como ser el bicarbonato de sodio para evitar el riesgo de alcalosis, ¿no? Tanto utilizar se puede desencadenar una alcalosis. Estamos indicando el tratamiento. Estamos empezando con antiácidos. Hemos dicho que hay varios antiácidos, pueden ser de aluminio, de magnesio, de calcio o sodio. Pero los que
son muy efectivos, son mezclas de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio. Ya no se recomienda utilizar el bicarbonato de sodio para evitar alcalosis. Vamos a ver otros también. Seguimos hablando de los antiácidos. La capacidad tampón de las formas farmacéuticas líquidas es superior a las tabletas. Entonces es muy buena la que presenta las formas farmacéuticas líquidas. Las mezclas de dos sales, como hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, al dar las dos, permiten dar una dosis menor de cada componente individual. Además, ellos poseen una acción más sostenida que cada sal de antiácido sólido. Por eso hay antiácidos que vienen mezclados como hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, que ayudan a dar en menor dosis y además tienen una acción más sostenida. El carbonato de calcio no debe utilizarse en el tratamiento de la úlcera porque produce acidez de rebote, después retarda el alivio del dolor y también la curación de las úlceras. Induce a constipación e hipercalcemia. Por esa razón, el carbonato de calcio no debería utilizarse para tratar las úlceras. Además de que produce acidez de rebote, no alivia rápidamente el dolor, no cura rápidamente las úlceras, produce constipación y más bien puede desencadenar una hipercalcemia. Seguimos hablando del tratamiento con antiácidos. Y hemos indicado que son buenos las mezclas del hidróxido, ¿no? Hemos dicho las soluciones tampón, las mezclas de hidróxido de aluminio e hidróxido de magnesio, que son muy efectivas. Se dice no utilizar el bicarbonato porque produce alcalosis, manejar con mucho cuidado. Peor el carbonato de calcio, no se debe dar el carbonato de calcio porque no cura rápido el alivio del dolor, no tarda la curación de las úlceras, produce acidez de rebote, produce constipación e incluso puede desencadenar una hipercalcemia. La administración de estos antiácidos va a depender de la capacidad neutralizante de cada tipo de antiácido y que se está dando. La dosis es 1 a 3 horas después de las comidas y una dosis al acostarse. O sea, 1 a 3 horas después de las comidas y una dosis al acostarse. Y este tratamiento debe continuar entre 6 a 8 semanas. Hay que tomar precauciones. El carbonato de calcio y los antiácidos que contienen magnesio deben ser administrados con mucha precaución en pacientes con insuficiencias renales. El bicarbonato de sodio está contraindicado pacientes con hipertensión por ese contenido de sodio, en insuficiencia cardíaca, en insuficiencia renal y en edemas. No se debe, está contraindicado el bicarbonato de sodio. Si se administran antiácidos a los ancianos, debe ser con mucha precaución. Por eso los antiácidos deben administrarse con precaución en ancianos. Se deben considerar el contenido de sodio, hemos dicho, de los antiácidos, para evitar riesgo de retención de fluidos, ¿no? Entonces, hay que manejarlos con mucho cuidado. Seguimos con precauciones. Al uso de los antiácidos puede presentarse constipación en los pacientes que utilizan hidróxido de aluminio y más bien se presenta diarrea en pacientes que utilizan antiácidos que contienen hidróxido de magnesio. Puede presentarse hipofosfatemia en terapias a largo plazo con hidróxido de aluminio, porque precipita el fosfato como fosfato de aluminio y por eso baja el fósforo. Puede presentarse hipofosfatemia en terapias a largo plazo con hidróxido de aluminio. Todas estas precauciones hay que considerarlas. Interacciones.
Los antiácidos también interactúan con algunos fármacos. Inhiben la absorción de la tetraciclina, reduciendo su eficacia terapéutica. No se puede dar tetraciclinas con antiácido, porque inhiben la absorción. El antiácido no deja absorber la tetraciclina y por consiguiente reduce su eficacia terapéutica. También los antiácidos logran hasta destruir los recubrimientos entéricos de medicamentos, produciendo así una disolución prematura en el estómago antes que llegue al sitio de acción. Los antiácidos interfieren con la absorción de la cimetidina, ranitidina, digoxina, no dejan absorber los preparados de hierro, las fenotiacidas, interfieren con la absorción de estos medicamentos. Para asegurar la absorción y su eficacia terapéutica de estos medicamentos orales, hay que administrarlos 30 a 60 minutos antes de los antiácidos, porque si se dan juntos, el antiácido interfiere en la absorción de la cimetidina, digoxina, isoniazida, preparados de hierro, fenotiacidas, etc., anticolinérgicos. Esto es importante para aconsejar al paciente cómo tiene que tomar, y si tiene que tomar estos medicamentos, que lo haga de 30 a 60 minutos antes de usar los antiácidos. Ya pasamos a antagonistas de hidrógeno. Ya hemos hablado de los antiácidos, ahora hablamos quiénes están en el grupo de antagonistas de hidrógeno. Estos, como su nombre indica, inhiben competitivamente la acción de la histamina en sus receptores de las células parietales. Porque reducen el volumen y la concentración de iones hidrógeno de la secreción gástrica. Disminuyen entonces el volumen y la concentración de iones hidrógeno. Por eso son antagonistas de hidrógeno. ¿Y quiénes están en este grupo? La ranitidina, cimetidina, famotidina. La ranitidina está descontinuada ya desde el año pasado, se ha suspendido del mercado farmacéutico. Cimetidina, la dosis oral está recomendada 300 miligramos 4 veces día con los alimentos y al acostarse. Este tratamiento se debe administrar por lo menos durante 8 semanas. En la úlcera duodenal se puede administrar también hasta 400 miligramos 2 veces día o 800 miligramos al acostarse. Si el paciente tiene úlcera duodenal, la cimetidina 400 miligramos 2 veces día o solo 800 miligramos al acostarse. Como tratamiento de profilaxis para la úlcera duodenal, la cimetidina se da 400 miligramos al acostarse como profilaxis en la úlcera duodenal. La ranitidina está descontinuada y era de 150 2 veces al día o 300 al acostarse, y la dosis profiláctica 150 miligramos al acostarse, pero ahora está retirada del mercado porque es cancerígeno. Famotidina, han descubierto que tiene componentes cancerígenos y lo han retirado del mercado farmacéutico. Famotidina. Para pacientes que tengan úlcera duodenal, la dosis recomendada es 40 miligramos al acostarse de famotidina, pero si solo es como profilaxis, la dosis baja a 20 miligramos al acostarse. Entonces sabemos sus representantes de los antagonistas de hidrógeno. En esa lista estaba también la ranitidina, pero actualmente ya está descontinuada. Ahí está la cimetidina y la famotidina. Producen también ciertas situaciones, por eso al tratar con antagonistas de hidrógeno hay que tomar precauciones. La ranitidina ahora ya hemos dicho que está retirada del mercado porque tiene componentes cancerígenos, además produce alteraciones hepáticas. La cimetidina
también causa hepatotoxicidad y además alteraciones hematológicas. Por eso que no está tan usado en el mercado por estos efectos adversos. Produce trombocitopenia, agranulocitosis, anemia plástica. La cimetidina, alteraciones hematológicas. Todos estos antagonistas de hidrógeno pueden causar ligero dolor de cabeza y vértigo. La cimetidina puede causar en ancianos, adultos mayores de 60 años, puede causar con una confusión en estos individuos. Además, produce impotencia y ginecomastia, la cimetidina, y tanto cimetidina y ranitidina pueden ocasionar bradicardia. Miren, entonces, todas estas manifestaciones que pueden desencadenar en el uso de estos medicamentos. Siempre, si bien nos aconsejan para curar una situación, pero tienen efectos adversos. La cimetidina, además de producir hepatotoxicidad, produce alteraciones hematológicas, trombocitopenia, agranulocitosis, anemia plástica. Y además esta cimetidina puede causar impotencia, ginecomastia y hasta bradicardia. ¿Cómo interactúan estos antagonistas de hidrógeno? Pueden ocasionar interacciones medicamentosas. La cimetidina se une al citocromo P450 del hígado e interfiere el metabolismo de la fenitoína, teofilina, fenobarbital, lidocaína, warfarina, diazepam, propanolol. Entonces produce interacciones con estos medicamentos. También disminuye el flujo sanguíneo hepático, disminuyendo de ese modo el clearance del propanolol y de la lidocaína, la cimetidina. Los antiácidos alteran la absorción de la cimetidina y ranitidina. Por eso no deben tomarse juntos, sino separados, ¿no? Estamos hablando de las interacciones ya de la cimetidina. Ahora vamos a otro tipo de tratamiento. Ya no son los antagonistas de hidrógeno. Vamos a hablar de los inhibidores de la bomba de protones. En este grupo los vamos a nombrar al omeprazol y al lansoprazol. Ustedes al estudiar tienen que priorizar a quiénes los vamos a ver que son más utilizados en el mercado farmacéutico. ¿Cómo actúan? Estos se protonan en el canalículo y se convierten en la forma activa de la sulfenamida. ¿Qué pasa? Este se une a ese residuo de cisteína y evita la disociación de hidrógeno HK-ATPasa, ¿no? Entonces no deja disociarse, se protona en ese canalículo y convierten a la sulfonamida en forma activa, la cual se une a ese residuo ocasionando esto. El omeprazol se utiliza 20 miligramos día, el lansoprazol se utiliza 30 miligramos día. Son muy buenos y potentes, controlan los síntomas y pueden sanar las úlceras en 4 semanas. Entonces, estos son los inhibidores de la bomba de protones, los principales representantes, omeprazol y lansoprazol. Omeprazol 20 miligramos día, lansoprazol 30 miligramos día. Pero todos también ocasionan dolores de cabeza, diarrea, hasta ligero dolor abdominal, náuseas, flatulencia, pero solo en 1% de los pacientes. Otros efectos adversos es fiebre, fatiga, elevación de las enzimas hepáticas, vértigos, pero de menor incidencia. A veces no pasa eso. Pero es importante decirle al paciente que no prolongue el tratamiento sin control médico. No es usar de por vida o porque alivia, no. Hay que estar siempre con control médico. También interaccionan estos inhibidores de la bomba de protones. Interfieren el metabolismo hepático dependiente del citocromo P450, el metabolismo también del diazepam, warfarina, fenitoína, el omeprazol.
La prolongada inhibición de la secreción ácida que producen estos agentes, mucho tiempo inhiben la secreción ácida, puede alterar la absorción de otros medicamentos como los ésteres de ampicilina, ketoconazol y sales de hierro. No pueden alterar cuando se está tratando y la absorción de otros medicamentos, ¿no? Porque inhiben mucho tiempo la secreción ácida. Los alimentos disminuyen la biodisponibilidad del lansoprazol en un 50%, pero no disminuye la biodisponibilidad del omeprazol, solo del lansoprazol. Otro, ya estos son citoprotectores. Los anteriores eran inhibidores de la bomba de protones. Tenemos que ir estudiando parte por parte. Primero hemos dicho antiácidos, los hemos nombrado, los cuidados que hay que tener con los antiácidos. Cuáles se usa, cuál no se recomienda, en ancianos, todo aquello. Antagonistas de hidrógeno inhiben la secreción y el volumen de concentraciones de hidrógeno en la mucosa. ¿Quiénes? Vimos, hay un grupo, ranitidina, famotidina, cimetidina, pero la cimetidina produce muchos efectos adversos. La ranitidina está descontinuada. Luego hemos hablado de los inhibidores de la bomba de protones, omeprazol y lansoprazol. Ahora, sucralfato, este es un citoprotector, es un disacárido no absorbible que contiene sucrosa y aluminio. ¿Cómo actúa? Como un chicle se adhiere a la base de los cráteres de la úlcera, proteja, por eso es citoprotector, formando una barrera protectora contra los ácidos gástricos y las sales biliares. Tiene una eficacia parecida a los antagonistas de hidrógeno y se administra una dosis de 1 gramo 4 veces día, 1 hora antes de las comidas. La terapia se administra por 4 a 8 semanas, de 1 a 2 meses. Entonces, aquí estamos hablando ya de los citoprotectores. El sucralfato que protege los cráteres de la úlcera contra los ácidos gástricos y las sales biliares, ¿no? Su eficacia comparable con los antagonistas de hidrógeno, pero hay que ir dando 1 gramo 4 veces al día, 1 hora antes de las comidas, para que ya esté protegida la mucosa gastrointestinal. Además, hay que dar a lo largo de 1 a 2 meses, de 4 a 8 semanas. Por el aluminio que contiene, la constipación es el efecto adverso más común del sucralfato. Y los antiácidos disminuyen la unión del sucralfato a la mucosa. Si al mismo tiempo uno está consumiendo antiácidos, no deja que el sucralfato se una a esos cráteres de la úlcera, reduciendo de esa manera su eficacia terapéutica, por lo que hay que dar de 30 a 60 minutos de diferencia estos medicamentos. Pero el sucralfato puede interferir la absorción oral de la dioxina, de la tetraciclina, ciprofloxacina, fenitoína, cimetidina, cuando se administra simultáneamente. Entonces, ¿cómo interactúa el sucralfato en la absorción oral? No hay que dar la tetraciclina, dioxina, ciprofloxacina, fenitoína por vía oral. Hay que dar también separado, de 30 a 60 minutos. Otro citoprotector, pero no solo es citoprotector, el misoprostol, además de ser citoprotector, inhibe la secreción gástrica basal y nocturna y tiene propiedades protectoras de la mucosa gastrointestinal. Entonces, su acción es un análogo sintético a la prostaglandina E1. Su acción inhibe la secreción gástrica basal y nocturna y además protege la mucosa gástrica. Puede aumentar la producción de bicarbonato y de mucus para proteger la mucosa gástrica. La indicación es autorizada para la prevención de la úlcera gástrica que ha sido inducida por AINES en pacientes
con alto riesgo de úlceras gástricas complicadas. Entonces, ¿cuándo dan el misoprostol? Para prevenir la úlcera gástrica que puede ser inducida por un tiempo largo de un tratamiento con antiinflamatorios no esteroidales, con pacientes con alto riesgo de contraer úlceras gástricas complicadas. ¿En qué dosis? El misoprostol, 200 miligramos 4 veces día con los alimentos y la última dosis al acostarse. Tomar por el tiempo que dura el tratamiento con AINES para prevenir la úlcera gástrica, el misoprostol. Pero hay que evitar también, no se da a mujeres en edad fértil, en el embarazo, porque es abortivo. Misoprostol en dosis de 400 miligramos es efectivo en el tratamiento también de úlceras duodenales, pero sobre todo es para las úlceras gástricas durante todo el tiempo que dura el tratamiento con los AINES. Puede ser útil en la úlcera duodenal que no responden a las antagonistas de hidrógeno. No previene la úlcera duodenal en pacientes que toman AINES. Esto hay que tomar en cuenta del misoprostol. Está más indicado para las úlceras gástricas, ¿no? Que pueden desencadenar úlceras gástricas complicadas por tomar por tiempo prolongado estos AINES. Y si tienen úlcera duodenal, tal vez dar simplemente una porción de 400 miligramos. Es efectivo en el tratamiento de úlcera duodenal. Está contraindicado en mujeres embarazadas por sus propiedades abortivas. No debe ser utilizadas en mujeres en edad fértil, a menos que el paciente requiera un tratamiento con AINES y tenga el riesgo de desarrollar úlcera gástrica o sus complicaciones. Muy bien. Ya hemos hablado de los citoprotectores. Ahora también la úlcera se trata con compuestos de bismuto. Los compuestos de bismuto, ¿cómo actúan? Vamos a ver. ¿Y cuáles pueden ser? Compuestos de bismuto pueden venir como subcitrato de bismuto coloidal, dicitrato de bismuto tripotásico, puede venir como salicilato de bismuto. Y su acción es contra el Helicobacter pylori. Eso es una parte importante. Bloquean la actividad de la pepsina, se unen al mucus, retardando la difusión de iones hidrógeno y estimulan la síntesis de prostaglandinas. Entonces, ¿cómo actúan los compuestos de bismuto? Estos compuestos, subcitrato, dicitrato, salicilato de bismuto, cualquiera de estos, tiene acción contra el Helicobacter pylori, disminuyen la actividad de la pepsina y se unen al mucus retardando que la concentración de iones hidrógeno en la mucosa gastrointestinal y además estimulan la síntesis de prostaglandinas. Finalmente, vamos a hablar de la erradicación del Helicobacter pylori, que es el principal motivo que desencadena la úlcera, sobre todo la úlcera duodenal, como también la úlcera gástrica. Hay que dar un tratamiento, este es un tratamiento de erradicación del Helicobacter pylori, curación de la úlcera gastroduodenal, pero sobre todo de la úlcera duodenal. Es un tratamiento cuádruple. Omeprazol, 40 miligramos día por 21 días. Se puede dar acitromicina o claritromicina a lo largo de 7 días. Amoxicilina por 7 días. Y los nitroimidazólicos, puede ser tinidazol por 3 días. Este es un tratamiento muy efectivo que logra la erradicación del Helicobacter pylori. Generalmente con esto hacen ese tratamiento. Es muy fuerte, una bomba de antibióticos y medicamentos, pero el resultado es de buen pronóstico. Menos del 95% se logra, más bien el 95% puede cicatrizar con cualquier terapia, pero miren, los antisecretores solo un 70-80%, porque viene después la recurrencia.
la terapia de mantención tiene un 25% de recurrencia. La erradicación del Helicobacter pylori, en cambio, se cura menos del 5% de que vuelva a aparecer la úlcera. En cambio, con antisecretores hay más elevado índice de recurrencia, ¿no? En cambio, la erradicación del Helicobacter pylori puede curar casi en forma definitiva la úlcera. Aquí hay una estadística de recurrencia anual que no es muy importante, 2 úlceras por año, un 25%, una úlcera por año, 33%, estudios anteriores realizados. Lo que me interesa es hablar del Helicobacter pylori. Todos saben que es un bacilo curvo, espiralado, flagelado, gram negativo, produce ureasa. Además, es el germen productor de la infección más común de la humanidad. Afecta al 50% de la población mundial. Nunca es aprófito. Aún en individuos asintomáticos, origina patologías en el tracto digestivo alto. Y si no se cura, puede ocasionar después terribles complicaciones. Ocasiona gastritis crónica activa en el 100% de los sujetos infectados. El 50% puede permanecer con úlcera duodenal, úlcera gástrica o un cáncer gástrico. Luego de años, el 50% va a desencadenar en una gastritis atrófica con metaplasia intestinal, ocasionando una úlcera gástrica o hasta un cáncer gástrico. Aproximadamente 15% de los infectados desarrollan úlcera péptica. Porcentajes mucho menores sufren cáncer gástrico, linfoma mal. Entonces, el Helicobacter pylori nunca es aprófito. Desde una simple gastritis que ocasiona el 100% de los pacientes infectados, puede ocasionar úlcera duodenal, úlcera gástrica o en menor porcentaje hasta un cáncer gástrico y linfoma de Mant. ¿Dónde se encuentra asociado mayor o igual del 95%, hemos dicho, causante de la úlcera duodenal, y mayor o igual del 75% la úlcera gástrica? Como dijimos a un principio, el Helicobacter pylori debe buscarse en todo paciente ulceroso porque es la primera causa predominante para esta patología. ¿Qué logramos al tratar la infección con ese tratamiento? Se reduce la tasa recidiva ulcerosa, se reduce la tasa de desangrado, se elevan las tasas de curación de la úlcera, favorece la curación de úlceras refractarias, ¿no? Entonces ya no vuelven a reproducirse. Y también la curación del cráter ulceroso. Paulatina remisión de esa gastritis y de todas las linfoma mal, todas las enfermedades gástricas de bajo grado. O sea, al tratar la infección logramos hacer realmente toda esta situación. ¿Cómo se diagnostica? El método diagnóstico ideal es sensible, específico, simple, rápido, económico. Y debe encontrarse además disponible porque esto afecta a mucha gente de la población. Existe un método invasivo y no invasivo. Y esto dependerá de la necesidad de obtener la información que nos brinda. La mejor información nos da la endoscopía, ¿no es cierto? Los no invasivos es el test, la serología, test del aire expirado, PCR en materia fecal. Los invasivos se hace la histología, test rápido de la ureasa, un cultivo y PCR. Entonces, pero se hace una biopsia mediante, y hemos dicho, ¿no?, con la endoscopía digestiva alta, ¿no?
la histología se saca, hasta se ve que se puede decir que está contaminado por la bacteria. Un diagnóstico rápido, el test de la ureasa. Es rápido, barato, pero sirve para pretratamiento, pierde valor para post-tratamiento. Tratamiento de la úlcera asociada al Helicobacter pylori. Un resumen. Aquí decimos que la erradicación del Helicobacter pylori logra la curación del cráter ulceroso, pero no se puede completar entre 4 a 8 semanas de tratamiento. Es importante acompañar con una medicación inhibitoria producida hasta para los ácidos. Por eso se hace este tratamiento triple, cuádruple o con bismuto para poder hacer no solo con los antibióticos, ¿no? Pautas de erradicación del Helicobacter pylori. Aquí les muestro terapia triple clásica, inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina, claritromicina. Aquí están las dosis y este tratamiento de 10 a 14 días. O la terapia cuádruple, que no tiene bismuto, que les he indicado hace rato y es muy efectiva. Inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina, claritromicina y metronidazol, ¿no? Con estas dosis ya hemos dicho, algunos por 7 días, otros por 14 días y según como indica el médico, combinando claritromicina con metronidazol, ¿no? Amoxicilina y demás. Hay una terapia cuádruple pero con bismuto, donde además de los inhibidores de la bomba de protones, tetraciclina, metronidazol, está el citrato de bismuto coloidal a lo largo de 10 a 14 días. Ustedes vean, generalmente les he dado una por separada, que es esta terapia cuádruple, que no tiene bismuto, que es la que más manejan los médicos. Hay terapia de rescate, cuando no se ha podido erradicar, se vuelve a dar inhibidor de la bomba de protones, amoxicilina, levofloxacino por 10 días en estas dosis, ¿no? Entonces, yo les he dado una que al principio da un buen resultado. Esta es la erradicación del Helicobacter pylori, la curación de la úlcera gastroduodenal, una terapia cuádruple sin bismuto, pero ya el médico es el que diagnostica, el médico es el que dosifica y trata. Nosotros solo hacemos el seguimiento. Bien, queridos estudiantes, ¿han visto esto? ¿Cuánto medicamento se utiliza también en el tratamiento de la úlcera? Hay que tener cuidado. Todos sufren interacciones medicamentosas, inhiben la absorción de algún medicamento. Entonces, sí, estos temas hay que estudiarlos con mucha calma y estos temas van a darlos después del receso, cuando vuelvan, más o menos, no sé, está por el 13 de agosto, parece, recién me están haciendo el sol de exámenes, porque todavía hay que seguir avanzando también varias patologías. Bien, queridos estudiantes, ya les he colgado el tema en su classroom, tienen el tema tal cual les he expuesto, ustedes van a ir estudiando cuidadosamente. En la práctica, yo voy a dar a los grupos de forma variada. No vamos a poder exponer todos los grupos, todas las patologías, porque van a ser muchas patologías. En las prácticas, después de acabar interpretación de las pruebas de laboratorio, vamos a hacer las patologías. Unos harán anemias, otras cirrosis, otras harán úlcera, otras harán hipertensión arterial, diabetes, asma y insuficiencia renal, enfermedades infecciosas, tantas que vamos a avanzar todavía a lo largo del tiempo para el segundo parcial. Bien, queridos estudiantes, por hoy sería eso todo, que les vaya bien, me despido, hasta la próxima clase, chao chicas, chao chicos, hasta luego, chao. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao.
Fabiola. Hasta luego, doctora. Chao, Natalie. Hasta luego, doctora. Chao, Danitza. Chao, Fabiola. Que les vaya bien, Noelia. Chao, chao. Hasta luego. Chao, Hasta luego, Priscila. doctora. Chao, Danitza. Chao, Fabiola. Chao, Alejandra. Giselle. Mauricio. Natalie. Chao, Danitza. Chao, chao. Chao, Carlos Gabriel. Hasta luego. Que les vaya bien. Chao. Chao, Leni. Fabiola. Danitza. Hasta luego. Helen, que les vaya bien. Maribel, que les vaya bien. Cindy, Sonia, hasta luego. El examen va a ser la próxima semana, les he dicho ya a todos los grupos. Lo hemos cambiado, no va a ser martes, va a ser día... me han dicho que sea... Sonia me dijo que sea día miércoles en la tarde. O sea, como hoy día va a ser el examen de prácticas de los 4 temas, les voy a seguir haciendo recuerdo, por favor. Ya es hora de dar práctica a las 5 de la tarde el próximo miércoles. Vamos, examen de práctica. Alejandro, Mauricio, pasen la voz a todos, por favor, Alejandro y todos sus compañeros. Yo les dije para el martes, porque el lunes había sido feriado y sobre todo algunos pasan clases, otros dicen que tienen bioquímica clínica, que no pueden. Yo quiero tomar a los 2 grupos juntos, entonces lo voy a hacer el día miércoles a las 5 de la tarde, el examen de práctica de los 4 temas: educación sanitaria, selección de medicamentos, sistemas de dispensación de medicamentos y atención farmacéutica. Todo eso va a ser para el primer examen de práctica. Eso sería todo, chicos, chicas, que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, doctorita. Muchas gracias. Chao, Fabiola. Hasta luego, doctorita. Chao, Natalie. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Sí, Alejandro. El martes es un día normal. Si ustedes ya han preparado su tema y no les obstaculiza ningún examen, ya les toca interpretación, unos hemograma, otros renal, otros hepáticos. Ya pudieran exponer los grupos AS, si están preparados. Sí, Mauricio. Y si no, bueno, yo flexibilizo un poco. No, nunca les exijo, yo les flexibilizo un poco si necesitaran autorización por algún examen, pero como es un día feriado antes, tal vez más bien preparen su tema. El martes paso con el grupo 04 de 10:30 a 12. Listo, Alejandro. Hasta luego. Hasta luego.